¿Cómo están mis queridos compatriotas? Estamos en este momento empezando, voy a seguir analizando el proyecto de ley que es por materia urgente del presidente Daniel Noboa, el cual hasta el artículo 15 no había nada de urgente. Cuando existen proyectos de ley catalogados como materia económica urgente, significa que no específicamente es para perdonarse deudas el presidente o el vicepresidente, sino que específicamente son catalogados proyectos en materia económica urgente cuando es para el progreso de todos los ciudadanos. Pero hoy se le dice a cualquier tontería, se le dice hoy por el presidente Daniel Noboa, se le dice a cualquier cosa materia económica urgente. Y hasta el artículo 15 habíamos especificado en este proyecto, en este estudio del proyecto llamado Proyecto para desarticular la economía criminal en un estado de guerra y de guerra y de llamado conflicto interno de la República del Ecuador. Entonces, he dejado especificado con el análisis hasta el artículo 15 que no hay ninguna de las partes de este proyecto que tenga que ver nada con de materia urgente. Y dice el artículo 16, que es el que nos toca ahorita analizar, título 4. Este estudio lo hago para todos aquellos que de alguna manera no quiero que se sigan engañando, donde usan todos los medios de comunicación, donde usan la prensa basura del Ecuador, usan el aparato estatal, usan la plata de los impuestos de todos nosotros los 17 millones de ecuatorianos, simplemente para dar una narrativa, como este país, como política de Estado, lamentablemente tengo que decirlo así, la República del Ecuador como política de Estado simplemente dan uso del engaño, la manipulación, las mentiras y la falsedad. ¿Qué significa todo esto? Es igual a Daniel Noboa, un presidente falso, mentiroso. Entonces se usa las narrativas, como le llama Fabricio Vela, el que tiene que ver con Radio Sonorama, y ahora es el medio de comunicación YouTube Radio Sonorama, donde establecen una narrativa con el objetivo de ¿qué? Les invito, como dice la publicidad de TikTok, les invito a mis queridos amigos espectadores a compartir este live para que mucha gente se entere que el gran proyecto del famoso presidente no tiene nada de materia urgente, de nada de materia económica urgente, porque no se le está perdonando a los agricultores y ganaderos la condonación de las deudas, no se está sacando a todo el pueblo ecuatoriano para que se reactive económicamente,
de la central de riesgo, perdonándole las deudas a la gente. Pero eso sí, los ricos sí se perdonan las deudas, simplemente con decreto, nada más. Entonces, les pido que dejen su like, aparte de su like, que puedan enviarme una rosa, diamantes y lo que ustedes deseen. Y bueno, el artículo 16 de este proyecto, porque ya vamos por el 18. Estamos ya por la página 19 de la 31, que es el proyecto. Título 4 del régimen de medidas específicas. Vamos a ver qué dice esta vaina aquí. Artículo 16 del proyecto. Dice: régimen de medidas específicas. El presidente de la República, en el desarrollo del conflicto armado interno, dispondrá todas las medidas de seguridad económica y las que sean adecuadas y oportunas para proteger a la población civil, contrarrestar las economías criminales y reactivar la economía en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Querido pueblo ecuatoriano, ustedes ya me conocen a mí, que yo soy a calzón quitado. En estos 18 meses de gobierno, donde usted ha visto que los 4 niños de las Malvinas le fueron perdonadas su vida, en donde usted vio que el niño que fue asesinado allá en Durán, en el local comercial, en ese local comercial que estaba allí en Durán, hace 4 semanas atrás, le protegieron la vida. Estos simplemente son artículos que, como dicen por ahí, el papel aguanta todo, pero en la realidad no dan ninguna garantía de nada para el pueblo ecuatoriano. Así como han fallecido mucha gente por ataque armado, como en el caso que nos reportaron en el grupo Rumbo Carondelet, nos reportaron ahí en la piscina de la entrada a la 8, pasando a mano izquierda, pasando el Gran Aquí, pasando la feria del Gin, que hay una especie de feria de gin que han hecho allí, en la entrada a la 8. A continuación hay una piscina. Nunca garantizaron la vida de esos niños que asesinaron allí, donde estos malditos delincuentes fueron a esa famosa piscina de la entrada a la 8 y asesinaron a una chica y a algunos niños ahí en ese lugar. Y muchos fueron acribillados y otros heridos, y donde había alrededor de 200 niños en ese lugar. En ese espacio pequeño había una cantidad casi de 200 niños, y estos malditos no tuvieron misericordia de esos niños. Mataron un poco de niños allí, que oscilaban de la edad de 6, 7, 8 años. ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Rascándose la nalga. Entonces, aquí en el artículo 16 dice claramente que les va a haber una garantía para proteger a la población. Pero conociendo que el diablo está en Carondelet, no hay ninguna garantía, queridos compatriotas. No hay garantía, así como no ha habido garantía en la balacera que hubo en Juján, la balacera que hubo en Santo Domingo, la balacera que hubo allá en Puerto Bolívar, la balacera que hubo allá en Balao, la balacera que hubo en Machala. No ha habido garantía, queridos compatriotas. Entonces aquí el artículo 16 es simplemente algo que lo escriben, pero no sirve para nada. Dice el segundo párrafo del artículo 16 de este proyecto: para la reactivación económica, el presidente de la República podrá, a través de decreto ejecutivo, disponer un tratamiento económico para zonas focalizadas que incluyan incentivos tributarios, alivio financiero y o compensaciones. Esta protección se complementará con medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economía criminal.
El artículo 16 en su segundo párrafo dice que según el presidente, una vez que le haga guerra a toda esta gente y que les quite su dinero, les quite las casas de esta gente, entre comillas, supuestamente le va a dar reactivación a la gente que estén sufriendo en ese sector. Pero yo digo, en mi entendimiento, si el gobierno hasta el día de hoy no ha contrarrestado por ningún motivo, simplemente por el hecho de que quiere amagar a la gente, quiere engañar a la gente, le ha visto la cara de cojudo a la gente, de los 17.800.000 ecuatorianos. Hasta el día de hoy, el país, ¿cómo se va a reactivar si no hay dinero, no hay trabajo? Si la gente no tiene circulante, si la gente no tiene dinero, no tiene trabajo, ¿cómo va a reactivarse la gente? ¿Ya? Entonces, yo, a mi manera de ver, es necesario que las Fuerzas Armadas se dediquen a hacer la labor que tienen que hacer. ¿Cuál es su labor? Proteger a la gente, como lo hizo Nayib Bukele, que es una de las cosas que me gustó. Enviar a un militar en cada bus para cuidar a la gente, para que tengan tranquilidad, para que la gente tenga un sosiego. Pero si siguen y continúan haciendo lo mismo, de que dicen que le van a reactivar a la gente la economía, y si no tiene la gente plata como para reactivarse, ¿cómo se va a reactivar esos sectores? ¿Cómo se va a reactivar si no hay préstamos a la gente que están en central de riesgo, que están endeudados con Ban Ecuador? No hay condonaciones de deuda, solo el presidente se condona la deuda con un decreto, perdonándose 94 millones de dólares. Entonces, estos decretos, a mi manera de ver, lo único que hace, querido ecuatoriano, es que el presidente usa esos decretos para la vida personal, nada más. Nada más. No existe otra cosa. Y dice el tercer párrafo, que es pequeñito: para este propósito, el presidente de la República podrá disponer la movilización de recursos económicos a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que ver si esa, como dice aquí, esa movilización de recursos económicos puede ser de que el presidente transporte su dinero de los bancos litoral fuera del país, porque eso es lo único que se me viene a mi mente. Capítulo 1. Mando y coordinación de las medidas específicas. Artículo 17. Mando del presidente de la República. El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el mando supremo en la toma de decisiones relacionadas con el conflicto armado interno. O sea, estamos de alguna manera descubriendo el agua tibia, o que el televisor es cuadrado, rectangular, o se supone que el presidente de la República es el que toma las decisiones en contra de cualquier guerra interna que haya en el país, de todos los delincuentes, obviamente. Segundo párrafo: será responsable de definir la estrategia general, los objetivos nacionales y las directrices para la conducción de las operaciones militares de seguridad económica y financieras que correspondan a través del bloque de seguridad en el marco del conflicto armado interno. Esta facultad podrá ser delegada. O sea, el bloque de seguridad, en realidad, queridos compatriotas, nos ha dado que desear, en realidad. Nos ha dado que desear, ¿por qué? Porque en Manabí, cuando asesinaron a esa pareja, ¿qué sucedió? En Manabí, cuando hubo ese asesinato de esa pareja, el bloque de seguridad había pasado por ahí.
Y habiendo pasado por ahí, en las narices del bloque de seguridad, asesinaron a esa pobre gente, a ese señor con su esposa. Se asesinaron a los dos los asesinaron. Entonces el bloque de seguridad lamentablemente está fallando bastante. No hay el bloque de seguridad debe de cambiar su mentalidad. No es solamente el bloque de seguridad para que maten a 4 niños de las Malvinas o para que atente contra la vida de los líderes. Como saben salir, tanto policía como militares salen con vestimenta de Robocop, sino que en realidad deben de alguna manera cuidar a la gente. Deberían de cuidar a la gente. ¿Ya? Entonces, queridos ecuatorianos, en realidad ya sabemos cómo actúa el bloque de seguridad. Muy mal. Deberían de no específicamente solo hacer una pantomima o un teatro. Deberían de alguna manera procurar por todos los medios, ya que tienen 4 años para trabajar, no para vagonear ni para tampoco dedicarse a hacer teatro en los medios de comunicación o solamente dándole circo a la gente. Tienen mucho tiempo para coger y hacer las cosas bien a favor de la gente. Ya no van a venir con la legullada y con la misma cantaleta de siempre, que la culpa es de Correa, que la culpa es de la Caca, que la culpa es de Juanito Piguave, que la culpa es de Lucho Portuano. No, señores, el bloque de seguridad debe de actuar como debe de actuar, no atentando contra la vida de los líderes sociales, no yendo al hospital de allá de Quito, que estaba protestando. El hospital de Quito estaba protestando en contra de la mala atención y eran un poco de gente veterana, de gente adulta mayor o de ancianos, como mucha gente me entiende, que estaban protestando. Y viene el bloque de seguridad, despliegan un poco de militares que supuestamente eran la gente que estaba protestando. ¿Qué eran? Eran terroristas. O sea, hasta da vergüenza en realidad que el bloque de seguridad se porte de esa manera. En vez de decirle al gobierno que se dedique a trabajar, que se dedique a dar una atención de lujo, como lo hacía el presidente Rafael Correa, porque ni siquiera le han llegado ni a los dedos de Rafael Correa, ni siquiera. Están prácticamente como cuando alguien está caminando con las plantas descalzas, sin zapatos, y los pies están sucios. Así están actuando este bloque de seguridad y este gobierno. Están actuando, no le llegan ni a las plantas de los pies de Rafael Correa. Antes bien, las plantas de los pies las tienen puercas, porque no están haciendo su trabajo. Entonces, querido ecuatoriano, el bloque de seguridad está dando mucho que desear. Artículo 18, dice bloque de seguridad. El bloque de seguridad funcionará como una instancia de coordinación operativa, encargada de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad, así como de los medios y métodos de combate y de la coordinación para la implementación de medidas económicas específicas y la desarticulación de economías criminales en el marco del conflicto armado interno. Ojalá y Dios los ilumine y hagan lo que dice aquí, que el bloque de seguridad planificará y ejecutará y se irá en contra de las bandas delictivas. Ojalá y así sea. El bloque de seguridad, dice en el siguiente párrafo del artículo 18, estará liderado por el presidente de la República o su delegado, y su composición se establecerá
se establecerá en el régimen general a la presente ley. Ojalá que ese reglamento lo hagan perfectamente, no como ya han hecho todo este tiempo, todas las cosas imperfectas. Ojalá y se cumpla este de aquí, lo voy a ver si lo resalto, porque para que el diablo no se haga sordo y se ejecute este artículo número 18 del proyecto de ley. Comenten, que de eso se trata, que comenten el TikTok. Artículo 19. No veo ninguna comentario, pero comenten. Artículo 19. Todo lo que le estoy diciendo es para que, no es porque a mí me da la gana de hacerlo o porque tengo demasiado tiempo o estoy vago y ocioso. Este estudio del proyecto que yo le llamo, que el presidente lo ha llamado proyecto de ley orgánica para desarticular las economías criminales en un conflicto interno, un conflicto armado interno. Yo le llamo el proyecto de ley orgánica para la palabra que se me fue un ratito, para la persecución en contra de los líderes de las protestas nacionales. Entonces, seguimos, artículo 19, funciones del bloque de seguridad. Vamos a ver cuáles son las funciones. El bloque de seguridad bajo el mando del presidente de la República o su delegado tendrá las funciones en el marco del conflicto armado interno que se emitan en el reglamento de esta ley. Y hago un paréntesis. Lo mismo por el robo de las elecciones y la presidencia ilegítima de Daniel Noboa, que ya lo dijo la MOE, que es los observadores de la OEA, la ONU y la OEA, y también la Unión Europea, han dicho claramente que han comparado a Daniel Noboa como el famoso presidente o expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que como él se robó las elecciones al igual que Daniel Noboa, cogió y para quedarse en el poder y para suplantar el poder de la presidencia de la República, cogió e hizo lo mismo que hizo Daniel Noboa. ¿Qué es lo que hizo? Inventarse un conflicto interno o un conflicto armado interno. Y de esta manera aterrorizó a la gente. Felipe Calderón Hinojosa hizo la misma cosa, expresidente de México, hizo la misma cosa con sus mexicanos, entregó a todos sus pobladores, a todos los estados mexicanos, los entregó en las manos de los narcotraficantes, de los delincuentes, de los ladrones que roban y matan por una billetera y por un celular, y a toda la gente mala. Entonces, eso es lo mismo que está haciendo Daniel Noboa. Sin perjuicio de lo anterior, el bloque de seguridad podrá, ¿qué dice? Número 1, determinar medidas económicas y financieras que se consideren necesarias para desarticular las economías criminales. Medidas económicas y financieras. El asunto es que este proyecto, queridos ecuatorianos, deberían de ponerle específicamente que no va a haber persecución. Si en este proyecto le ponen específicamente no va a haber persecución política o no va a haber persecución a la sociedad civil que esté en las protestas nacionales que se van a armar en estos días, en estos meses, en contra del gobierno por los paquetazos económicos, este sería el proyecto más perfecto que puede haber. Pero como yo sé que Daniel Noboa no lo va a hacer, seguimos. Número 2, disponer la recolección de información de inteligencia y de los subsistemas
que lo conforman para anticipar movimientos de grupos armados organizados, prevenir ataques y proteger a la población civil. Aquí debe decir, proteger a la población civil y también a los líderes populares de las protestas que se ejecuten en este país por las medidas antipopulares de Daniel Noboa. Para este efecto, toda entidad pública y privada estará obligada a proporcionar la información que le sea requerida bajo apercibimiento de incurrir en el incumplimiento de orden y legítima de autoridad competente. Entonces, como no pone específicamente para una garantía para los líderes sindicales, los líderes de las protestas nacionales, es obvio que esto lo van a usar para perseguir a la gente. Van a toda persona que se vaya en contra del gobierno le van a decir que son GDO, un grupo pero no son GDO, son simplemente personas comunes y corrientes que quieren que el país cambie y que no retroceda como hemos retrocedido ya prácticamente a los años 80 y 90. 3. Identificar las zonas de seguridad para que sean declaradas directamente por el presidente de la República. Hay muchas zonas que están completamente desprotegidas en su totalidad y el presidente lo sabe porque a él le llegan todos los videos, pero como no les importa un pepino, el pueblo ecuatoriano no les importa. Número 4. Identificar y coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotaje y ataques a infraestructuras esenciales. Se supone que siempre los sabotajes que han dicho hasta el día de hoy son hechos por Daniel Noboa. Por ejemplo, los sabotajes a las hidroeléctricas, ¿quién lo hizo? Daniel Noboa. Y culpan a otras personas, o sea, porque la incompetencia es tan atrevida, la estupidez es tan atrevida, que si yo soy el presidente de la República y yo veo que alguien no está haciendo las funciones, está cortando la luz, está haciendo fechorías en las hidroeléctricas, lo saco de allí y pongo a una persona que sea responsable, no a otro ladrón pues, o a otra basura más. Pues. Pero eso es lo que ha hecho Daniel Noboa en realidad en todo este tiempo. No ha actuado con la precaución y la atención, porque está más interesado en los negocios de sus padres y el negocio de Noboa Trident que la misma el mismo Estado ecuatoriano, que la misma gente. Entonces, el número 4 dice identificar y coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotaje y ataques a infraestructuras esenciales. Mientras no sea el sabotaje por parte de Daniel Noboa mismo, perfecto. Número 5. Número 5 del artículo número 19 del proyecto de ley. Desarrollar una estrategia de comunicación unificada para informar a la población sobre las acciones del bloque de seguridad, contrarrestar la influencia de grupos armados organizados y fomentar la confianza ciudadana. Mientras no sean mentiras, mientras no sigan amagando a la gente, mientras no la sigan engañando a la gente, perfecto, con este numeral 5, que se desarrolle una estrategia para comunicarle a la gente lo que están haciendo. Mientras no diga, como dice la mamá de Daniel Noboa, estamos viviendo en Alicia y el país de las maravillas, cuando vemos que están asesinando a mucha gente por todos lados. El día de ayer, en la 17 y la H y la Che, asesinaron, ahí en el grupo Rumbo Carondelet salió la noticia, asesinaron a una persona allí, y ahí lo dejaron asesinado en la calzada. Entonces, ¿cuál es la garantía que le están dando al pueblo ecuatoriano? ¿Qué está haciendo la Fuerza Armada? ¿Qué está haciendo la policía? Dice 6. Establecer controles fronterizos integrados y sistema de vigilancia tecnológica. El bloque de seguridad podrá tomar el control del sistema de vigilancia para
control del sistema de vigilancia de entidades públicas con la finalidad de cumplir con la Constitución. Ojalá que no sea simplemente para por ejemplo, incautar medios de comunicación. En el caso de, por ejemplo, los medios de comunicación privados, porque aquí dice establecer controles fronterizos integrados y sistemas de vigilancia tecnológica. El bloque de seguridad podrá tomar el control de sistemas de vigilancia de entidades públicas con la finalidad de cumplir con su misión. Pero que si hay alguna entidad privada que también tiene de alguna manera y vienen y se quieren apoderar de esas entidades privadas que tienen sistemas de vigilancia. Eso es lo que, o sea, sé que esto está específico con entidades públicas, pero hemos visto cómo desde el gobierno se abusa de la autoridad. Hay abuso de autoridad. 7. En los casos de que corresponda determinar las circunscripciones territoriales en las cuales se ha superado el conflicto y son susceptibles de aplicación del régimen de transición al estado de paz. Ojalá y se supere. Vamos a ver si los marcos de aquí. Este es otro. Que dice que si se ha superado en algunos sectores el conflicto y han cogido preso a mucha gente, bueno, bienvenido sea, ojalá y así sea. El numeral 7 del 19. 19.8. Aprobar informes técnicos de inteligencia que justifiquen la expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados a grupos armados, organizados o sus economías criminales sin perjuicio de las acciones penales que proceden. Esto está excelente. Todos esos delincuentes extranjeros deben de ir. Ojalá y así suceda. Esto también lo voy a resaltar también. Capítulo 2. Del régimen de medidas específicas de seguridad. Artículo 20. Finalidad. Dice el artículo 20, finalidad. El régimen de medidas específicas de seguridad para el conflicto armado interno y la desarticulación de las economías criminales que se regulan en este capítulo tiene por objeto establecer un marco jurídico específico para enfrentar de manera contundente y eficaz a los grupos armados e organizados y economías criminales que representan una amenaza grave y directa contra el Estado, el orden constitucional, la seguridad de la población y la economía formal de la ciudadanía, con tal de que no se quiera decirle a los líderes sociales que son GDO, excelente, que se especifique bien en este proyecto de ley y que no ocurra un abuso como lo han hecho hasta el día de hoy. El segundo párrafo del capítulo 20 dice: la protección establecida para la economía formal se implementará a través de los instrumentos económicos o presupuestarios, que entre otros contengan medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y o recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales. Cobrarle más impuestos a la gente. Cobrarle más impuestos. Dice que son incentivos. Dice clarito. Se implementará a través de instrumentos económicos presupuestarios que entre otros contengan medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y o recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales. Vamos a ver si la estimulación a esta implementación que le van a hacer sea efectiva, porque aprobaron la asamblea anterior del 2024-2025, aprobaron la condonación de la deuda y hasta el día de hoy el Ban Ecuador no le
no les ha descontado. Es decir que el Ban Ecuador se caga en las leyes que hace la Asamblea Nacional para condonarle las deudas, pero el presidente, ese sí, con un decreto se borra los 94 millones de dólares. Entonces hay que ver que ojalá que se cumpla esto para que de alguna manera no le estén cobrando más impuestos, porque la sostenibilidad fiscal no significa que vengan a cobrarle más impuestos, ¿ya? Tiene que haber una implementación clara de que no se les va a cobrar impuestos a esas zonas que han tenido que cerrar sus negocios por estos malvados delincuentes. Seguimos. Sección 1 del establecimiento de zonas de seguridad. Artículo 21. Zonas de seguridad. Se entiende por zonas de seguridad durante un conflicto armado interno al espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, económica y o financiera requieren de una regulación especial por las características y elementos que la conforman, con la finalidad de garantizar la protección de estas ante amenazas inminentes a la seguridad pública. Entonces, según las zonas de seguridad que van a hacer, es que durante la guerra que va a tener el gobierno contra estos GDO, según van a tomar medidas en ese espacio, en ese sector, porque tendrá supuestamente una importancia estratégica, económica y financiera. Requiere una regulación especial. Ojalá que sea la regulación especial, sea que que no cobren por los permisos de funcionamiento de los locales comerciales, no esté el municipio de Guayaquil atrás clausurando los locales comerciales, sino que dejen trabajar tranquilo a la gente, ¿ya? A las tiendas, a las ferreterías, a los minimarkets, que no estén afligiendo, y que el ministerio, los bomberos, el Ministerio de Salud, porque hace mucho tiempo yo quise poner negocios y sí que te dan una lista inmensa de vainas, de requisitos para poner tu propio negocio. Es una hoja inmensa que sí que tienes que pagar tanto al Ministerio de Salud, que tienes que pagarle tanto a los bomberos, que tienes que pagarle tanto al municipio, que tienes que pagarle tanto por acá, que todo por allá. Que no cobren nada de impuestos hasta que la gente por lo menos pueda poner su negocio, ya que han cerrado mucha gente por el hecho de que lamentablemente han cerrado por estos extorsionadores. Artículo 21. Artículo 22. Declaratoria en zona de seguridad. Solo en caso de conflicto armado interno, el presidente de la República declarará como zonas de seguridad las que sean identificadas y puestas en su conocimiento por el bloque de seguridad, debidamente justificadas. No que van a venir con este artículo 22 a decirle que, por ejemplo, van a llenar de militares una zona donde vive ISA, donde vive el presidente de la FUC, donde vive el presidente del Partido Comunista Ecuatoriano, donde vive el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, donde vive el presidente solamente para amedrentar a la gente, para molestar a la gente. No, o sea, usen el artículo 22 para específicamente hacer esas zonas de seguridad para que la gente se sienta tranquila, no amedrentada. Porque si nos dimos cuenta, había muchas provincias y muchas ciudades del Ecuador en estas elecciones donde los militares estaban haciendo cacheo a la misma gente de los coordinadores, supervisores, presidentes y secretarios de las mesas, que no tenían por qué hacer el cacheo, porque eso se llama amedrentar a la ciudadanía. Entonces, ojalá que este artículo 22 lo usen bien para no estar amedrentando a ningún líder social.
porque de haber una protesta, va a haber una protesta pronto. Sección 2. Del régimen penal aplicable, juzgamiento y uso de la fuerza. Artículo 23. Y aquí aquí le voy a aplicar algo. Artículo 23 dice: régimen penal aplicable. El régimen penal aplicable a los aprehendidos o detenidos en el conflicto armado interno, él es el establecido en la sección 5 de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno, a continuación del artículo 139 del Código Orgánico Integral Penal. Este régimen se aplicará exclusivamente a los individuos que participen de manera directa o indirecta en los grupos armados organizados y estén vinculados a sus economías criminales dentro del conflicto armado interno. Y aquí voy a hablar sobre el artículo 23. Yo que estuve en las protestas del octubre 19, la policía a los protestantes me dieron un palazo aquí en el codo, en esta parte de aquí, en el 2019. Venían los policías y les daban toletazos y duele. Esos toletes son como de fierro, tienen solo la parte de afuera es recubierto por goma, pero es un tubo que a lo que te dan el toletazo te duele. Asimismo, ¿por qué si para las protestas nacionales acribillan a los líderes sindicales, a los líderes populares, por qué no lo hacen con los delincuentes? ¿Por qué para unas cosas, para una situación, son tan rápidos como en el caso, por ejemplo, de aprobar el robo de diésel de parte del hermano del presidente y usando la presidencia de la República, el hermano, que algo que el permiso para vender diésel y combustible allá en el Triunfo, esos permisos lo aprobaron en un día, cuando para las personas comunes y corrientes prácticamente se demoran un año casi para hacer esos permisos. Para darle el permiso, por ejemplo, un ejemplo, Juanito Piguave quiere poner una gasolinera, pero como no tiene nada de contacto con el gobierno, esos permisos le dan después de un año, porque para unas cosas hacen ágil las cosas y para otras cosas no lo hacen. ¿Por qué a las protestas nacionales, a la gente que protesta, que está en contra del gobierno, vienen, les meten palos, los matan, como mataron a esa compañera en la protesta de noviembre 15 del 2024? Mataron a esa persona, la llevaban en peso. ¿Por qué no matan así a los delincuentes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no atentan contra los delincuentes de la misma manera como atentan? Y no necesitan ningún proyecto de esto. Lamentablemente tengo que decirlo así, no necesitan ningún proyecto, porque son tan desgraciados muchos, no todos los policías, porque hay muchos policías que gastaban de su dinero para darle agua a las protestas nacionales. Pero ¿por qué algunos policías y por qué el gobierno a las protestas nacionales, sin necesidad de este proyecto de ley, que le llamo la ley de ley orgánica, proyecto de ley orgánica para la persecución política de los líderes de las protestas nacionales? ¿Por qué hacen sin ningún proyecto, matan a la gente y no pueden hacer lo mismo con los grupos armados de la delincuencia? Entonces, ojo con eso. Aquí estoy para, de alguna manera, estudiar paso por paso este proyecto. Este artículo 23 yo lo veo pero muy sospechoso, porque se supone que para unas cosas no necesitan este proyecto, para otras cosas necesitan este proyecto. ¿O será que nos quieren entucar con un proyecto que le hacen pensar a la gente que es un proyecto para atentar contra los grupos armados, pero en realidad es para
atentar contra cualquier protesta nacional que se venga de 5 o 10 millones de ecuatorianos, y van a coger y van a hacer uso de la fuerza, matando como mataron a los ocho compatriotas, patriotas y compatriotas en junio 1 al 30 del 2022, o como mataron también a los 8 de la protesta nacional en octubre 19 octubre del 2019. Entonces, son cosas que a veces yo me pongo a ver y yo digo, o sea, para unas cosas son tan ágiles, atentan contra el pueblo, y para otras se hacen los cojudos. Entonces, ojo con eso. Artículo 23. Artículo 24. Dice, artículo 24, juzgamiento. Los individuos de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales bajo custodia estatal serán juzgados por jueces especializados en conflicto armado interno. El día de hoy, como se lo vuelvo y se lo repito, sin necesidad de esta ley o de este proyecto de ley, mataron a los 4 de las Malvinas. ¿Hubo garantía para esos niños? No hubo. ¿Por qué no pueden hacer sin necesidad? Así como las Fuerzas Armadas son tan bravitas, hablando de estos 16 militares, no de todo de la Fuerza Armada, sino de estos 16, que se dieron el lujo de matar a 4 niños de las Malvinas. ¿Por qué no hacen lo mismo con esos delincuentes? Van a los sectores tan terribles como es Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Los Juanes, línea 151, línea 159, La Ladrillera, todos esos son sectores, Valerio Estacio, Nuevo Horizonte del Guerrero, entrada de la 21, largo hasta el fondo, sus viviendas. Deberían de hacer esto aquí. Porque si hacen lo mismo con los 4 niños de las Malvinas, también pueden hacer con los delincuentes. Y no necesitaron del proyecto de ley para atentar contra la vida de la gente, contra la vida de estos 4 niños, y contra la vida de Villavicencio, y contra la vida de Cherry. No necesitaron para nada este proyecto. Entonces, que se juzgue definitivamente a esta gente. Artículo 24. Ojalá y sea así como dice en este artículo 24. Artículo 25 dice: régimen aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vamos a ver cuál es el régimen aplicable. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para el cumplimiento de sus acciones y operaciones en el marco de la presente ley y el decreto y el derecho internacional humanitario, se encuentran excluidos de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza. O sea que tienen licencia para matar y nadie va a poder, nadie los va a juzgar. Entonces eso es darle un cheque en blanco para acribillar a cualquier líder social. Eso es lo que tiene que estar aquí, específico. Si quieren tener un perfecto proyecto de ley, deberían de poner aquí claramente que no se va a atentar contra los líderes de las protestas nacionales. Ahí se incluye todito, todo, absolutamente todo. Pero en este artículo 25, la Fuerza Armada no se los juzgará por nada y podrán matar a todo el mundo que quieran, sea Leonidas Issa, sea al presidente de la FUC, sea por ejemplo al líder de Socopronope, sea al líder de Azotrasec, a cualquiera, porque no van a juzgar. La presente ley regula también el uso legítimo de la fuerza en función de la situación fáctica propia de un conflicto armado interno y la desarticulación de economías criminales en respeto. A ver, ¿dónde me quedé? En respeto
de las garantías básicas constitucionales y los derechos humanos. Yo digo, a mi manera de ver, si hasta el día de hoy Daniel Noboa no respetó la Constitución que tenía, porque él fue elegido, no es que lo pusieron como Fabiola Alarcón, que lo pusieron a gobernar con un solo voto en la Asamblea Nacional, que fue el voto de él mismo, y fue presidente interino de la República. Él no fue elegido de esa manera, él fue elegido por el pueblo. Entonces, el momento que fue elegido por el pueblo y cuando se lanza por segunda vez, significa que va a ser reelegido. Y por el hecho de que va a ser reelegido, tenía que pedir licencia. Y si él se pasó la Constitución por donde ya sabemos, entonces, ¿qué garantía nos da de que se cumpla la Constitución y los derechos humanos, como dice este artículo 25? ¿Ya? No ha respetado que no tenía que hacer campaña política con la plata de los impuestos de los ecuatorianos, regaló 100 millones de dólares a mucha gente, se puso a regalar, y eso especulado, se puso a regalar cocinas de inducción por campaña política y sabiendo que no había ni siquiera energía eléctrica y regalaba las cocinas de inducción, que son cocinas eléctricas. Si no tienen energía eléctrica no puedes usar las cocinas de inducción. No obstante, hizo peculado. Adicional a eso, hay un sinnúmero de situaciones que hizo Daniel Noboa y que no cumplió con la Constitución. No ha cumplido hasta el día de hoy, dándole la orden a Ban Ecuador para que les condone las deudas hasta $10.000 a los agricultores y ganaderos. No se ha cumplido la ley. Adicional a eso, ni siquiera se ha cumplido. Hemos retrocedido. Están haciendo todo lo posible por quitarle la jubilación de 60 o 65 años que es ahorita a 70 años. 1. 2. Quieren robársete el 30% de las aportaciones o el 30% de tu sueldo como aportación del IE, cuando en tercer lugar no hay ni siquiera un buen servicio en el IE. Se atentó contra la salud cuando en esta Constitución que tenemos se garantiza la salud. Se garantiza que haya un presupuesto que se aplique. Y vemos cómo, por ejemplo, el hospital universitario, en la parte donde están toditas las autoridades zonales del norte, eso parece un nido de rata, toda esa vaina. Todos los archiveros en el pasillo, hace una calor bárbara, no hay aire acondicionado, la gente donde se hacen ver está totalmente sin aire acondicionado, los baños están dañados, la mayoría, solo un baño limpio, un baño bueno y no hay nadie quien limpie los baños porque los baños están sucios de estiércol. Entonces, un sistema como es el hospital universitario, totalmente abandonado por el gobierno. Entonces, ¿de qué Constitución estamos hablando si el mismo presidente no cumple con las garantías constitucionales? Ni siquiera las básicas: salud, seguridad nacional, derechos laborales. Quiere bajar el sueldo, porque ya hay algunas empresas que te dicen, como el caso de esa empresa que se encuentra allá por la Pilsener, por la Cervecería Nacional, antes de entrar a Villa Bonita, le están pagando $300 a los, y voy a ver si le averiguo al compañero cómo se llama esa empresa. Les pagan $300 por explotarlos con 11 horas. Ni siquiera le pagan el sueldo básico de $470. Le pagan $300 por trabajar de 7 de la mañana en punto hasta las 6 de la tarde, para que ustedes se den cuenta. Y si es que quiere, te digo. Así estamos, querido compañero. Entonces no hay ninguna garantía básica que se esté cumpliendo en este país. En cuanto a este artículo,
lo veo que Daniel Noboa, si no ha cumplido en los 18 meses de gobierno ninguna garantía constitucional, no hay ninguna garantía que se cumpla, ¿qué va a cumplir con este proyecto de ley? Artículo 26. Indulto presidencial anticipado en el marco del conflicto armado interno. En el contexto del conflicto armado interno declarado en el territorio nacional, el presidente de la República podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aun cuando su causa se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada únicamente en los siguientes casos. Aquí es prácticamente el presidente va a indultar a cualquier policía y militar que mate a cualquier persona. Por supuestamente, como es del conflicto armado, puede ser un Leonidas Issa que sale a protestar y al rato de la hora los matan. Pero no hay nadie quien los vaya a condenar, porque el presidente le va a indultar, así decirlo. ¿Qué significa para mucha gente? Indulto es una figura legal del COI y de la Constitución, que es eximirlo de toda responsabilidad, sea que haya matado, que haya violado, que haya hecho asesinato, homicidio a cualquier ciudadano, que aún sea hasta de las protestas nacionales. Y eso es el pensamiento que se tiene, porque de que va a haber una protesta, lo va a haber, porque la gente está cabrera, porque el país lo están gobernando mal. Y en este artículo número 26 tenemos literal A, actuaciones en cumplimiento del deber en operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden público frente a grupos armados organizados. B, enfermedades graves, catastróficas o terminales certificadas por autoridades sanitarias competentes. No sé estas enfermedades cómo van a venir, si son graves, ¿por qué van a meter a un militar o policía que esté enfermo? C, colaboración significativa con la justicia, contribución a la verdad o reparación integral del daño en el marco del conflicto. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que colabore y que dé información, eso ahí lo veo bien, por ejemplo, que alguien, pero que no lo vayan a vender como lo vendieron a Cherre, como lo vendieron a Fernando Villavicencio, que lo traicionaron. En este literal C del artículo número 26 está segundo párrafo: no podrán ser beneficiarios de esta medida las personas procesadas por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Ojalá que se haga, ¿cómo se llama? Ojalá y que todos aquellos que, ¿cómo se llama? Todos aquellos que de alguna manera hayan atentado con los 4 niños de las Malvinas sean juzgados y reciban la retribución por sus fechorías. Ojalá y ojalá que se haga justicia contra esos pobres niños que fueron asesinados impunemente.
Ya, entonces, ojalá y se cumpla este artículo que dice aquí, el literal C, en su párrafo segundo, que no podrán ser beneficiarios de esta medida de indulto o medida para hacerlos inocentes cuando hayan matado, según aquí, las personas procesadas por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Ojalá y los 4 niños de la Malvinas sean de alguna manera sean vengados y que vayan a la cárcel toda esa gente que hizo mal contra esos niños. Esta medida no será obstáculo para la investigación correspondiente ni para la declaratoria de responsabilidad objetiva del Estado, así como tampoco para el otorgamiento de las medidas de reparación integral que corresponden. O sea que estas personas en el literal C del artículo 26, esta medida no será un obstáculo para aquellas personas que tienen que resarcir los daños materiales y los daños por quebrarle el pie a una persona, por la tortura que le sacó un ojo y todas esas cosas. Esta medida no será un obstáculo para que tenga que cumplir contra esas personas que ha atentado contra su vida. Párrafo cuarto. El reglamento general a la presente ley contemplará el procedimiento para la solicitud y concesión de esta medida. La conmutación o rebaja de penas en el marco del conflicto armado interno seguirá las mismas reglas del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ojalá en estas cosas del literal C sea como dice aquí y no haya impunidad, como han habido impunidad en estos 8 años de gobierno. Título 5 del régimen de transición al estado de paz. Artículo 27 del régimen. Dice, del régimen de transición al estado de paz, cuando el conflicto armado interno por su naturaleza y acciones desplegadas por los órganos de seguridad haya sido superado en una o varias circunscripciones territoriales del país, en la misma se aplicará un régimen de transición al estado de paz. La única forma de que ese lugar o ese sector esté lleno de paz es que la Fuerza Armada meta ficha y que le dé paz a ese lugar. Mientras tanto, si la Fuerza Armada simplemente se dedican a hueviar o a hacer como hicieron en Manabí, que cruzaron por ahí y detrás de ellos asesinaron a la pareja allí en Manta, entonces no estuviera fallando este artículo 27. El régimen de transición al estado de paz se aplicará con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica. Por tanto, en estas localidades cumplirán su función propia en el ámbito de seguridad la Policía Nacional, contando con el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, según este artículo 27, van a tener la Fuerza Armada entrará a ese lugar, se quedará por un determinado tiempo, no sé qué tiempo estará el tiempo que tiene que ver en el reglamento de esta ley. Déjame ver un ratito que voy a pausar esta vaina. Voy a pausar un ratito, querido compatriota. Voy a pausarlo. Voy a pausar un ratito el live.
Ahora sí, vamos de nuevo. Dice que en el artículo 27, artículo 27, el del régimen de transición al estado de paz. Cuando el conflicto armado interno por su naturaleza y acciones desplegadas por los órganos de seguridad haya sido superado en una o varias circunscripciones territoriales del país, en la misma se aplicará un régimen de transición al estado de paz. Y como le vuelvo y le repito, el artículo 27 es claramente que si quieren que haya paz, la Fuerza Armada y la Policía tienen que estar allí cuidando ese sector conflictivo. De lo contrario no va a haber paz en ese sentido. Porque cuando dice el dicho, cuando los gatos se van, los ratones se pasean. Segundo párrafo del artículo 27, el régimen de transición al estado de paz se aplicará con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica. Por lo tanto, en estas localidades cumplirán su función propia en el ámbito de seguridad de la Policía Nacional, contando con el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República. Es que ese es el dúo dinámico. El dúo dinámico es que la Fuerza Armada y la Policía trabajen en conjunto. Si no, está fregado. El pueblo siempre va a pagar los platos rotos. Artículo 28. El estado de paz. Una vez que se hayan superado las causas que llevaron a la declaratoria del conflicto armado interno, el presidente de la República, en función del informe correspondiente del bloque de seguridad, declarará la renovación del decreto ejecutivo inicial en el cual se reconoció la existencia del conflicto armado interno y se dejará de aplicar la presente ley. Una vez más, se les ha dicho, y lo dijo Nayib Bukele, todo país que se pone a dirigirse o a dirigir la República del Ecuador con decreto no va a sacar ningún beneficio de nada, porque si no tiene estrategia, el país no puede ser gobernado solo por decretos. Para eso tenemos la Constitución, para eso tenemos el COIC, para eso deben de tener, si hay un presidente corrupto, todos los jueces son corruptos, de la misma manera. Y corruptos estamos hablando de que cobran billetes para dejar salir a los maleantes, y eso ya lo conocemos todos. La conoce Ecoavisa, lo conoce todo el mundo. Entonces, si no hay una seriedad por parte de los jueces y que el Estado no venda como vendieron a los 11 militares, que el mismo edecán como dijeron allí, en la misma presidencia de la República salió la información y vendieron a los 11 militares. Entonces eso no puede ser posible. Solamente dan circo sin importar que hayan muerto 11 militares, dejaron sin padres a un poco de niños y dejaron sin esposo a 11 mujeres. Entonces no se puede hacer eso. Tiene que haber por lo menos una honestidad. Señor presidente, si usted no puede ser honesto, reciba a Cristo Jesús en su corazón para que llegue la honestidad, para que cambie este país, porque si no es lo contrario, si usted sigue la avaricia al dinero, si usted es avariento al dinero, el país usted lo va a seguir gobernando mal y muy mal. Entonces, el artículo 28 habla claramente que se van a seguir gobernando por medio de decretos ya el país, y que esta ley de persecución política para los líderes sociales, la persecución política, no se puede seguir gobernando a través de decretos. Use la ley, la voluntad popular y las órdenes hacia la Fuerza Armada y la Policía. Pero yo estoy seguro, como lo dijo el presidente Andrés López Obrador, que si el presidente es deshonesto
si el presidente tiene rabo de paja, todas las Fuerzas Armadas y la policía, en cuanto a los generales, no les van a hacer caso al presidente, porque sabe que tiene rabo de paja, porque sabe que tiene sus gatos muertos debajo de la alfombra. Entonces, ojo con eso, no se puede seguir gobernando a través de decretos. El país no se gobierna solo con decretos, se gobierna con voluntad política, con decisiones políticas, no con decretos y no con proyectos de ley, porque ya vimos cómo en las protestas nacionales la Policía Nacional salía más equipado que Robocop y mataron a 8 personas y asesinaron a los jóvenes de la ¿cómo se llama? De la Universidad Central y del Mejía, y sin esta ley que es de persecución política para los líderes sociales. Título 4, disposiciones reformatorias, capítulo 1, reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ver que también vamos a analizar el Código Orgánico Integral Penal. Artículo 29, refórmese en el Código Orgánico Integral Penal lo siguiente. Primera a continuación del artículo 139, agréguese, vamos a ver qué se va a agregar. Sección quinta, de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Artículo 139.1, se agregue en el 139, 139.1, pertenencia a grupos armados organizados en conflicto armado interno. Durante la existencia de un conflicto armado interno, las personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado, identificado previamente por el Estado en los términos establecidos en la Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. O sea, yo creo que está perfecto, ojalá que se cumpla. Pero tampoco van a venir que porque el pueblo ecuatoriano se va a levantar en contra del gobierno, van a venir que Leonidas Issa es parte del grupo armado de delincuencia organizada, o que por ejemplo los líderes sindicales, los líderes sociales y todos están dentro de, si les da la gana a la Policía Nacional y a los militares, dicen que los luchadores sociales que se encuentran en la calle haciendo protestas en contra del gobierno ya son líderes de los grupos delincuentes. Entonces eso no se puede, esto no puede permitirse aquí. Tiene que ser bien especificado, y que los militares, como tienen un cheque en blanco para matar y asesinar y hacer abusos de toda índole, creo que debe de la Fuerza Armada tener un control, porque ya hemos visto cómo la Fuerza Armada mata sin piedad a la gente, matan a los 4 niños de las Malvinas y hay impunidad, y quieren darle impunidad. Entonces, querido ecuatoriano, ojo con eso. Aquellas personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo armado organizado, será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Ojalá y se cumpla. Aquellas personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo armado organizado será sancionado. Yo creo que está bien esto aquí, porque espero que se especifique claramente, porque la realidad es que dijeron la peor fachatez que hicieron en la protesta del 15 de noviembre del 2024, que las 2 mujeres que habían cruzado por el aeropuerto y que habían sido aprobadas por
por la policía aduanera, dijeron que eran dinero que había venido del narco o de los narcotraficantes para las protestas nacionales. ¿En dónde tú has visto que un narco va a querer poner dinero de su dinero para que haya paz y para que haya regulación y para votar a un gobierno que, claro, les ha dado todo el permiso para hacer lo que le da la gana, para vender droga, para matar, para asesinar, extorsionar y hacer toda la tontera? Entonces, ojo con eso. Este artículo tiene que ser muy claro y que no se quiera atribuir, así como atribuyeron a las dos señoras que trajeron los 2 millones de dólares para poder y aún no sé si le habrán devuelto esos 2 millones de dólares, porque esos 2 millones de dólares eran para solventar los gastos de agua, comida, para la gente que lucha en contra de tu gobierno, Daniel Noboa, porque tú eres el peor presidente que puede haber en este país, el peor presidente del Ecuador. En México, aquí donde yo estoy en México, tú eres el peor ser humano que pudo haber pesado haber parido la República del Ecuador, porque atentaron contra la Embajada de México y eso está totalmente mal y ha sido satanizado por la ONU cuando con 29 votos en la OEA, o en la ONU, sí, en la ONU fue, o en la OEA, bueno, no me acuerdo, fueron, sí, también la OEA, Organización de Estados Americanos, 29 votos a favor de México porque atentaron contra la Embajada de México en Ecuador. Eso es lo peor. Entonces, estás haciendo malas cosas. Quieres que la gente te recuerde para mal, sigue haciendo cagadas. Pero si tú quieres que la gente te recuerde bien, haz las cosas a favor del pueblo. Ya has robado demasiado dinero de todo el país. Te has llevado todos los contratos del Estado. ¿Qué más quieres? Ten un poquito más por lo menos, de honestidad. Anda a una iglesia evangélica a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, con sinceridad. Si no puedes controlar la avaricia del dinero, busca a Cristo. Recibe a Cristo Jesús. No como Álvaro Noboa Pontón, que el tipo hasta se arrodilló y ha sido un tremendo psicópata, no, sino con sinceridad de corazón. Porque si no puedes con la avaricia del dinero, recibe a Cristo. Si no sabes gobernar, recibe a Cristo. Toma decisiones en estos 4 años a favor del pueblo y no en contra del pueblo como lo has hecho hasta el día de hoy. Segunda, en el mismo artículo 29. A continuación del artículo 474.4, agréguese el siguiente artículo. Artículo 474.5. Destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material relacionados a grupos armados organizados en conflicto armado interno. Todas las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de las hostilidades del grupo armado organizado en conflicto armado interno y que hayan sido incautadas, confiscadas o decomisadas por autoridad competente serán objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según la necesidad priorizada de cada institución. El bloque de seguridad podrá solicitar de forma directa al juez especializado que, en proceso separado, declare como bienes del Estado a las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios previamente identificadas o requeridas.
Esto está excelente, porque el pueblo no usa armas, pero el pueblo sí lucha en contra de un gobierno asesino. Entonces, ojo con eso. Está bien que todas estas cosas, armas y todas esas, tampoco van a ir, por ejemplo, a la casa de Leonidas Issa, que tiene permiso de armas, y se le van a llevar el arma a Leonidas Issa y van a decir que Leonidas Issa tiene un, ¿cómo se llama? Arma, y que por eso le van a incautar las armas, ¿no? O sea, se supone que las personas tienen sus armas en el campo porque la delincuencia ha llegado a tal punto que el gobierno vale ñoñe y no ha hecho nada por la seguridad, y la gente tiene que por lo menos defenderse en los campos, en las fincas, en las haciendas, porque no hay una verdadera garantía de que el Estado solucione los problemas del país. Entonces, ojo con eso también. Tercera, del mismo 29, del mismo artículo 29, dice tercera: a continuación del numeral 7 del artículo 480, agréguese el siguiente numeral. 8. En caso de conflicto armado interno. Hay que ver cuál es ese artículo 480. ¿Qué dice allí en ese 480? Cuarta, a continuación del artículo 482, agréguese el siguiente artículo. Y les vuelvo y les repito a todos. Les vuelvo y les repito a todos. El conflicto armado interno ha sido prácticamente lanzado en este país porque Daniel Noboa robó las elecciones, y para que la presidencia nadie le proteste, nadie, a pesar de que Luisa González y todos nosotros los de la RC5, porque yo me considero uno de un socialista, uno de izquierda, pero no de los que hacen malas cosas, sino de los que quieren el porvenir del país. Y soy una persona completamente responsable de que estoy seguro de que, así como Karl Marx fue un hombre que trabajó 1000 veces más, y lo que dijo Javier Milei es un reverendo pendejo, el presidente de la Argentina, porque no sabe ni lo que habla. Karl Marx fue un personaje que trabajó 1000 veces más en los estudios para la distribución de las riquezas, la justicia social y los derechos laborales a favor del pueblo, que hizo no un solo libro, hizo varios libros de sus estudios, con comprobación, con evidencias claras en todos los libros que hizo Karl Marx. Entonces, es claro, queridos compatriotas, que es una grave ignorancia de muchos presidentes que habla que Karl Marx, el que hizo libros sobre la teoría socialista, progresista, que ha sido vago, cuando ese hombre ha sido el más estudioso y el más trabajador de todos de sus tiempos, y que aún sus propios enemigos, los enemigos que al principio tenía Karl Marx, se unieron a él, porque habían reconocido que Karl Marx había sido un hombre con unos estudios, un erudito en la materia de lo que tiene que ver
con los derechos laborales, con la explotación laboral que ocasionaban los dueños de las empresas, porque siempre hay abuso. Los empresarios, muchos empresarios son abusivos, porque tienen sus empresas, tienen su dinero y tienen harto dinero, abusan del trabajador. Y Karl Marx, él en esos libros escribió todos los abusos que ocasionaban los empresarios en contra del trabajador. ¿Ya? Todos los trabajadores luchan, trabajan duro. Daniel Noboa ni siquiera trabaja ni el 1% de lo que la gente pobre trabaja. La gente pobre trabaja con mucho esfuerzo y trabajo para ganarse miserables $470. Que hoy el sueldo, si yo fuera presidente de la República, yo lo subiera a $600 a $700. Duela a quien le duela, no me importaría nada, porque traería empresarios de otros países dándole seguridad a este país para que vengan a invertir a este país. Y los empresarios vendrían al verme como una persona que le da seguridad a todos los ecuatorianos. Entonces, queridos ecuatorianos, vamos a ver que miremos que en este 29 tercera inciso habla en caso de conflicto armado interno que le introduzcan esta vaina, cuando ya sabemos que por el robo de las elecciones se introdujo este famoso conflicto armado interno. Cuarto inciso, a continuación del artículo 482 agréguese el siguiente artículo. 482.1. Allanamiento en caso de conflicto armado interno. Ojo con esto. El domicilio o el lugar donde el grupo armado organizado o sus miembros desarrollen sus actividades podrá ser allanado sin necesidad de orden judicial. Para tal efecto, el bloque de seguridad establecerá los parámetros necesarios y obligatorios que las entidades a cargo de los allanamientos deberán observar para la realización de los allanamientos. Los allanamientos estarán sujetos al control posterior del juez especializado en conflicto armado interno, para lo cual la institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado el mismo. El juez especializado en conflicto armado interno verificará la legalidad de la actuación. Ojo con esto, miren. Aquí en este cuarto inciso quieren de alguna manera, con todos los abusos posibles, con todo el poder del Estado, quieren sin orden judicial, sin ningún tipo de orden de juez competente, simplemente por el hecho de que el bloque de seguridad diga Leonidas Issa, ahí se está reuniendo el grupo de armado interno y es mentira, lo agarran a Leonidas Issa, sin orden judicial se lo llevan y hasta lo pueden matar, porque ya conocemos y sabemos cuáles son los alcances. ¿Cuáles son los alcances de Daniel Noboa? Este artículo que quieren ingresar al Código Orgánico Integral Penal, yo como estudiante de Derecho estoy en contra de este artículo, porque este artículo, si dicen, por ejemplo, el bloque de seguridad, sabemos que el bloque de seguridad no vale para nada, porque mataron a esa pareja estando en Manta, el bloque de seguridad. En sus narices murieron esa pareja en Manta, y estando allí el bloque de seguridad. Ahora imagínense que si, por ejemplo, Juanito Piguave es un líder social y el bloque de seguridad dijo, Juanito Piguave en la casa de él están desarrollándose el grupo de armado interno, el grupo armado organizado. Entonces vamos donde Juanito Piguave, lo agarramos y lo desaparecemos. Y como ya sabemos cómo actuaron con los 4 niños de las Malvinas,
que sin ningún pudor, sin ninguna honestidad y con todo el abuso del caso, mataron a los 4, mintieron en canales de televisión abierta, en la prensa basura. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, mintió, que había dicho que la Fuerza Armada no había hecho nada. Ellos eran por poquito y eran los ángeles del Dios eterno, que no hacen nada, a pesar de que, les digo algo, los ángeles del Dios eterno tienen la fama de matar hasta 250,000 personas. Son tan poderosos, pero matan a gente que son malas, gente perversa, gente que no quieren ni en su mente ni en su corazón arrepentimiento. Pero ya por poquito eran ángeles. Estos aquí eran ángeles caídos del cielo, no habían hecho absolutamente nada. Cuando estos 16 militares mataron, los desvistieron a los pobres niños, los cogieron y los tiraron al piso de la camioneta, los tiraron al piso, les rompieron la cabeza. Contento con eso, cogieron y los desnudaron, los torturaron, los pateaban, los insultaban, les metían balas por las piernas y tal vez hasta una de esas balas les cayó encima en las piernas. Hasta que los cogieron, como ya estaban ya casi muertos los pobres niños, los quemaron y los tiraron allá en el manglar del Naranjal, ahí donde está Taura. ¿Y qué había sido? Que ellos fueron los que mataron a los pobres niños, los quemaron, los mataron, los torturaron, hasta tal vez, digo yo que hasta los violaron a los pobres niños. Entonces, este cuarto inciso del 29 no me gusta. Esto es darle un cheque en blanco para que hagan huevada, y disculpen la mala expresión, le hagan huevada al pueblo ecuatoriano. Y les digo algo claro. Así como persiguieron a los 100 de la lista de la RC, Rafael Correa tenía todo el poder para hacer lo mismo, pero jamás persiguió a nadie. Balda dice que lo persiguieron y como le dan toda la cobertura de la prensa basura y dinero y tanta vaina, cogen y habla tantas mentiras que ya no se le cree nada a este señor, a Balda. Y muchos otros dijeron claramente que a Fausto Valdivieso lo mató Correa cuando Rafael Cuesta, el enemigo acérrimo de Rafael Correa, un periodista pautado, que le dan billetes, le dan 15,000, 20,000, 30,000 dólares para que hable mentiras y falsedades al pueblo ecuatoriano, lavando la imagen sucia del presidente. Y también esta mujer, Mercedes Cuesta, la dueña de los cafés Tere, los dos dijeron claramente que el que había matado a Fausto Valdivieso era el ex suegro. Ese fue el que mató a Fausto Valdivieso. No obstante, mintieron durante 6, 7 años hasta que salió la verdad. Por eso dice la palabra de Dios claramente. Jesús lo dijo en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Dice claramente que todo saldrá a la luz, todo lo oscuro, todo saldrá a la luz. Y salió a la luz, y por 7 años nos metieron por las narices que Rafael Correa había matado a Fausto Valdivieso cuando era el ex suegro de Fausto Valdivieso, porque se había comido a la otra hija de este señor,
este man cogió y lo mató a Fausto Valdivieso por habérsele comido a la otra hija. Entonces, ¿hasta dónde nos llenaron de mentiras? Por eso yo no le creo nada a este gobierno, nada, no le creo nada. Es el más mentiroso. Yo ya he hecho que todo lo que dice es mentira. Así diga la verdad, no importa, es mentiroso. Yo ya no le creo nada de Daniel Noboa. Entonces, este artículo que quieren meter en el COIC, 482.1, es un artículo muy peligroso, que simplemente por el hecho de que el bloque de seguridad, le dan al bloque de seguridad, donde está Lofredo, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, está el comandante de la Fuerza Armada y otros más, ese man de el José de la Gasca y el otro, todos esos son portados con la misma tierra, son la misma repugnancia, ¿ya? Son la misma tontería. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? El bloque de seguridad, que ya sabemos que son traidores, que son vendepatria, que son antipátricos y que son se arrastran como gusanos por el dinero. Este bloque de seguridad, si dicen que Leonidas Issa, en la casa de él, está un grupo y ellos dicen, la palabra de ellos es la que vale. Ahí en la casa de Leonidas Issa están reunidos el grupo, vamos a agarrarlo a Issa entonces. Y se lo llevan y allá lo desaparecen, lo matan, como mataron a los 4 de la Malvinas. Yo por eso satanizo este cuarto inciso del artículo 29 del proyecto. No estoy de acuerdo. Es un cheque en blanco darle al bloque de seguridad para que haga lo que le da la gana. Esto por eso se llama proyecto de ley orgánica para persecución política de todos los líderes sociales. Así es, querido compatriota. Estamos viendo que hasta el artículo 29, inciso cuarto, no hay nada de materia económica urgente. No hay nada en materia económica. Materia económica es, como le vuelvo y le repito, condonarle la deuda a los agricultores y ganaderos que están endeudados con Ban Ecuador y que perdieron los cultivos, perdieron su dinero por la pandemia de la muerte del COVID-19, por las vacunas de la muerte del COVID-19 y por el brutal restricciones de parte de Guillermo Lasso y Lenín Moreno en esos gobiernos. Debería de ser una materia económica urgente, condonarle a los agricultores y ganaderos que nos dan de comer a todos nosotros cuando siembran y cosechan los productos. Esa sería una medida o un proyecto de ley orgánica de materia económica urgente. Pero hasta el momento, 29, cuarto inciso, no hay nada de materia de económica urgente. Quinto inciso del artículo 29. A continuación del artículo 530, agréguense el siguiente artículo. Vamos a ver qué artículo pretenden meter ahí por las narices o por las galletas. Artículo 531. Detención con fines investigativos en el marco de un conflicto armado interno. En casos de amenazas contra la seguridad del Estado y durante la existencia, estamos en la página 27 de la 31, de un conflicto armado interno, de manera excepcional y debidamente motivada, de conformidad con las disposiciones aplicables en tratados internacionales ratificados por el Estado, por el Ecuador. Aquí hago un paréntesis. Si ni siquiera el tratado de ¿cómo se llama?, de Viena,
y el tratado en Venezuela, que está ratificado y que el Ecuador lo suscribió, lo firmó, donde tiene que respetar las embajadas, no la respetó. Ahora, ¿qué van a respetar los tratados internacionales? Esto es pura patraña nomás para mí, para Daniel Noboa. El bloque de seguridad podrá disponer la detención con fines investigativos de personas que forman parte de un grupo armado organizado. En ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas. Si en 24 horas mataron a los 4 niños de las Malvinas, imagínense qué puede suceder. Cogen a Leonidas Issa, cogen al presidente del FUC, cogen al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, con fines investigativos, porque está en contra del gobierno. Los cogen y en 24 horas, no, dicen, nosotros lo dejamos donde ellos lo dejaron, donde ellos quisieron, y nosotros no tuvimos nada que ver. Cuando de pronto sale asesinado a todos los líderes sociales. Entonces esto también está mal aquí. En ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas. En 24 horas, una vez se cumpla la detención, el detenido será puesto a órdenes del fiscal especializado conforme el procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Entonces, este otro artículo que pretenden meter por las narices, también lo veo mal, porque simplemente por el hecho de que ya hemos visto los alcances de este gobierno, cómo ha llegado a tal punto de que usan el poder del Estado para detener a una persona y al rato de la hora lo encuentran inocente y ni siquiera le limpian a la persona que han detenido injustamente, no le limpian el récord policial. La persona tiene que estar gastando dinero que el Estado o Daniel Noboa ocasionó, el daño moral, el daño de la honra, y esa persona tiene que gastar harto dinero para limpiar su récord policial, porque al pendejo presidente se le ocurrió detener por medio de este bloque de seguridad injustamente a la persona, solamente porque pensó, como ahorita se maneja todo con medio de, ¿cómo que le llaman eso ahí? Por el psíquico, por influencia psíquica, se pretende, ya es que Leonidas Issa está con los narcos. Y eso es lo que por influjo psíquico dicen alguna pendejada, que al rato a la hora dañan la honra, quedan perjudicados su récord policial, y encima uno tiene que estar pagando dinero, 200, 300, 500 dólares que te cobran por limpiar el récord policial. Entonces también estoy en contra de esta farsa que están haciendo aquí en el inciso 5º y en el inciso 4º, donde pretenden meter por la galleta, por la rendija, un artículo que dice 482.1 en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 482. Y en el artículo 430 también quieren meter esto aquí. Estos dos artículos, estos dos incisos, no me gustan. Tienen que corregir esa tontera ahí. Sexta, a continuación del artículo 534, agréguese el siguiente artículo. Artículo 534.1. En los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, ¿cuáles serán las personas que están protegidos por el derecho? Porque si los niños de la Malvinas estaban
estaban protegidos por el derecho internacional humanitario, pero jamás de los jamases cumplieron con este derecho. ¿Usted cree que van a cumplir con los derechos de la gente que vayan a coger presos en esos días? No lo creo. Durante el conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno, por la naturaleza de los mismos, en el marco de un conflicto armado interno, tanta pendejada que le meten, la prisión preventiva será la medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. Este más o menos es como que dice, como para burlarme, ¿no? Tomatillo, más o menos así. Porque tanta, o como le dicen para burlarse también, cuando dicen suben arriba, baja abajo. O sea, los jueces, por el hecho de no tener ninguna garantía, los jueces que Daniel Noboa ha puesto ahorita ahí, en la judicatura, porque ya la judicatura ya es de Daniel Noboa en este momento. Esos jueces se están enriqueciendo ilícitamente cuando los presos no quieren ir a la prisión y les pagan 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 dólares. No hay una garantía para los jueces, no hay una seguridad para los jueces. Obviamente que los jueces se van a meter porque si el gobierno, que debería de cuidarme, de protegerme, no me protege, entonces pasa esos 100.000 dólares y me los llevo, ya ándate nomás ya. Entonces, obviamente eso es lo que va a suceder siempre. Entonces, este artículo también hay que ver esta prisión preventiva. ¿En qué consiste? Dice el segundo párrafo de este inciso sexto. No cabrá la suspensión o sustitución de esta medida cautelar en los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Para su aplicación se consideran las reglas establecidas en el artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, yo me voy a quedar hasta aquí porque ya tengo que ir a trabajar y tengo que hacer muchas cosas. Así que un fuerte abrazo, queridos compatriotas, no se dejen engañar. Es hora de que el pueblo salve el pueblo. La lucha popular es de todos. Y yo les animo a todas las organizaciones sociales que así como yo estuve dando mi granito de arena en la lucha popular de octubre 19 y de junio 1 al 30 del 2022 y también en Santa Lucía en julio del 2021, asimismo cada uno de nosotros demos un granito de arena para salvar a esta patria y irnos en contra de este gobierno, porque no está haciendo nada a favor del pueblo. Mientras la prefectura de la RC trabaja duro, todos los gobiernos seccionales de Daniel Noboa, todas las autoridades que Daniel Noboa ha puesto en el Ecuador son vagos y ociosos. Y aquí le doy una denuncia. En la primera sesión de la Asamblea Nacional, que deberían de haber puesto y haber salido con pie derecho, tenían colgada la sesión casi 2-3 horas ahí, porque ellos son ahorita los mandamás y el dueño de la Asamblea Nacional con este señor Neil Olsen, el ex ministro de Agricultura, y este señor
simplemente se tiró los pedos por antena y cogió y se tardó para haber hecho la sesión número 1 de la Asamblea Nacional, la sesión inaugurativa de la Asamblea Nacional. Desde ahí ya comenzaron mal. Entonces, queridos compatriotas, si hubiera sido, por ejemplo, un ejemplo, el presidente Gabriel Villota, presidente constitucional de la República del Ecuador, que haya hecho eso, o sus asambleístas, hubieran puesto el titular grandote ahí en todo la prensa basura. El presidente constitucional de la República del Ecuador, Gabriel Villota, y sus asambleístas se retrasaron 3, 4, 5, hasta hubieran mentido, hubieran puesto ahí 5 horas de retraso para inaugurar la Asamblea Nacional, ya que ellos tienen, el presidente Gabriel Villota tiene la mayoría de la Asamblea Nacional y se retrasó 5 horas para hacer la sesión número 1 de la Asamblea Nacional. Entonces, hubiera sido un boom en todos los canales de televisión de la prensa basura del Ecuador. Pero como es de Daniel Noboa, no dicen nada. Toda la tontería que hicieron en la primera sesión de la inaugurativa de la Asamblea Nacional, y todo queda así. Entonces, ojo con eso. Hoy, las ratas, ratones y rateros tienen la mayoría de la Asamblea Nacional y tienen la presidencia. Hagan lo correcto, señores asambleístas. No hagan lo mejor, que si quieren ser recordados para bien, hagan bien las cosas. Trabajen a favor del pueblo, no le quiten los derechos laborales al pueblo. Dejen a la jubilación a los 60 años como está. Dejen ahí la plata que se le roban al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, el 20.6%, déjenlo ahí. Nada de quererlo subir al 30%. Dejen de joderle al pueblo ecuatoriano. Dedíquense a traer inversión extranjera. Cumplan con el rol la Fuerza Armada y la Policía Nacional y dejen de joder al pueblo. Así que un fuerte abrazo y que mi Padre Celestial que está en los cielos bendiga a la República del Ecuador y bendiga a las 24 provincias.